de arquitectura y de diseño, ya es un área compleja para mí. Ya como que dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué estoy haciendo? Ya estamos hablando de números, ¿sí? Y ya me genera a mí, eh, pues, otro nivel de análisis. ¿Tu esposa es financiera? Rogelio? Sí, profe, perdón. Digo, ¿tu esposa se dedica al tema de las finanzas o algo así? Ella me ayuda con esa parte, sí. Digo, para buscar quién nos apoye, porque yo cuando entro a tema de números también me Bueno, complica. no es experta, está en proceso, No, pero pero pues sí, mejor que uno sí ha de ser. mm, ella sí me ayuda ya con esa parte, ¿no? Bien, te preguntaba, bueno, te comento esto por lo siguiente. Ya vimos nosotros el estudio de mercado, ya vimos nosotros los estudios adicionales que se requieran, ya vimos esos datos, ya los vimos. Ahora, después de eso, pues viene el análisis, el programa financiero, el análisis financiero de la rentabilidad o factibilidad del negocio. Esto es un detalle muy interesante. Profe, Mándeme. bueno, aquí mirando estos videos, sí, ¿qué tan certero puede ser un análisis de este tipo cuando estás en un negocio que eh, hay diferentes factores los cuales le pueden afectar como le pueden beneficiar? Mira, son prospectivas. Yo creo que salvo negocios con una rentabilidad garantizada, prácticamente todos los negocios son de riesgo y son especulativos. Porque puedes tener todo lo mejor que tú quieras, pero instalas tu proyecto cuando empieza la crisis del coronavirus y de nada sirvió tu negocio, porque está la economía muerta, paralizada. Preparas tú tu negocio grandísimo y tu proveedor principal de materia prima se llama Ucrania o se llama Rusia. Y ellos eran los que te iban a dar a ti tu factor de ganancia, porque si le compras a Estados Unidos, posiblemente no iba a tener el impacto que tuviera si yo le comprara la materia prima a Rusia o a Ucrania. Entonces, es especulativo. Sí, en los planes financieros son prospectivas, eh, hipótesis, como las hipótesis arquitectónicas. Como puede que se dé, puede que no se dé, puede que tenga un resultado apropiado, puede que sea mejor o que sea peor. Evaluarlo es complejo porque hay muchos factores que involucran el resultado. Pero si nosotros, por ejemplo, como lo hemos hecho en el proceso de la integración del plan de negocios que hemos llevado hasta ahorita nosotros en todas las variables que hemos visto, nos va a ayudar a tener una mejor eh, previsualización de los posibles resultados. Si yo ya tengo un análisis de mercado que me dice que mi producto sí está aceptado, que a la gente sí le gusta, nomás como te comentaba la otra, cuando vimos el tema del estudio de mercado y los planes de negocios, digo, el plan de marketing. Sí, Es complejo porque si la pregunta no es la adecuada hay veces y es bien cierto que lo recalco y lo repito, ni la misma gente sabe lo que quiere. Hay ocasiones que tú les haces creer que lo que tú les vendes eso es, pero no te lo compran. Dices, ah, caray, pero si me dijo que sí, dijo que estaba bien y le gustaba, pero no viene a comprar. sí, Puede ser que el chango no le caiga bien, que el problema sea la persona, que el problema sea el vendedor que tengo, la ubicación que tengo, la accesibilidad que yo cuento con ella. Por ejemplo, a mí si me preguntas, Eh, bueno, no sé si me comentas qué opinión tengo de los bancos de manera general.
En mi opinión es pésima. Pésima por la que todos ustedes lo consideran pésimo. Es un hecho. Pero yo la tengo doblemente pésima como a diferencia de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bancos no tienen accesibilidad. Ni un banco realmente es accesible para las personas con discapacidad. ¿Sí? Y dices, bueno, yo realmente si puedo, no tengo por qué invertir mi dinero en banco. ¿Sí? Y el estudio no contempla el libre acceso para todos. Entonces ahí se presenta un factor de riesgo para ellos al no considerar a todos los posibles actores que pudieran tener injerencia en su sistema financiero. Si es especulativo, y si es de riesgo, no es fácil que estos programas, estos software de análisis financieros sean 100% efectivos, pero sí te dan una perspectiva, sí te permiten a generar como una posible y un posible resultado que pudiera tener variables en lo positivo o en lo negativo. Hay unos proyectos que terminan siendo mucho mejor que lo que se tenían prospectivados en un futuro, digo, en un principio, porque posiblemente uno no midió el impacto que pudiera llegar a tener mediáticamente o de la necesidad que está supliendo realmente con las personas que están recibiendo el artículo. Viene el caso, por ejemplo, literal de las empresas de paquetería durante el periodo más crítico de la contingencia sanitaria. Si recuerdas cómo crecieron millonariamente las empresas, pero a niveles extraordinarios por el tema de las compras en línea. Se fueron, pero al tope, al tope, al tope. Tanto Amazon, Alibaba, Mercado Libre, que son las tres principales vendedoras en línea del mundo. El, no tenían, incluso por ejemplo cuentan de Amazon, que no tenía planeado ese nivel de crecimiento y que la capacidad instalada, que era muy buena en aquel tiempo, estaba sobrada en aquel tiempo, se vio rebasada al momento que se ordenó y que se determinó la cuarentena masiva a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la gente buscaba forma de asirse de productos y la opción eran ellos. Entonces esto repercutió directamente en un crecimiento en exponencial no calculado por un fenómeno que no se tenía contemplado, y menos no contemplado la respuesta de las autoridades ante el fenómeno, que fue el enclaustramiento de las personas. Entonces, mm, ahí su perspectiva de crecimiento del 2020, tal vez en el 2019, a mediados de octubre, cuando todavía no había una una amenaza latente de pandemia, posiblemente pues ellos eran conservadores en su crecimiento. Y resulta que cuando llega el momento, pues no podía haber conservadurismo. Y también de repente en ese momento tú decir, abro otra fábrica, genero más infraestructura, era otra vez especulativo, porque contratar personal, contratar más fábricas, contratar más infraestructura, ¿qué te garantiza? ¿Qué les garantizaba que la pandemia fuera a durar más de lo que se tenía previsto? Se tenía previsto nada más 40 días, ¿te acuerdas? Y resulta que se fue más de un año. Entonces, ese tipo de relatividades es muy complejo y distinto en cada una de las circunstancias de las perspectivas y evaluación de la rentabilidad de los negocios. Sí, es variable. Saluda a Rogelio, dile. Hola, Rogelio. Hola, hola. Te habla tu mamá, que ya te bajes. Chiquita, estamos platicando nosotros de temas de otro tipo, que no son de bebés. Ese es el punto, ¿cómo ves? ¿Sí te di respuesta o no te di Sí, sí, respuesta? claro, claro, profe. O sea, bueno, así en los videos como lo propone, ¿no? Aquí está claramente para que lo presentes ante el inversionista de un banco, o sea, como a lo mejor puede ser lo más, todo este análisis, todo este estudio, lo más
certero posible a que no realices nada, ¿verdad? A que te avientes nomás a lo loco. Pues esto es lo que te da a ti, posible inversionista o fuente de inversión, es le das un mensaje a la persona, a tu inversor, de que eres serio, de que te has preocupado, de que estás convencido y metido e inmerso en el tema, Juan, porque puedes tener un muy buen estudio, pero cuando lo presentas no tienes ni idea de lo que estás presentando, como los políticos que de repente están presentando proyectos que ni siquiera conocen. Pasó con Enrique Norten, te voy a platicar. Sí, te voy a platicar de Enrique Norten. En el año 2008 presentó unas torres ecológicas muy, muy bonitas. Las presentó en la Bienal de Arquitectura, Alfonso, en la Bienal de Arquitectura de Prospectiva 2008. Pero a pesar de que lo hizo Enrique Norten, el despacho de Norten, el proyecto, eran unas torres en movimientos muy famosas en México, que se iban a mover con el tiempo para aprovechar la luz, para aprovechar los asoleamientos, desfasadas. Es un ejemplo muy común de diseño de Norten. Y el problema que a nivel nacional y a nivel internacional, porque estábamos en una bienal, yo fui testigo porque estaban en Bellas Artes presentando el proyecto y no conocía las torres, no conocía las torres, no conocía el proyecto. Cuando llegó, no le avisaron que iba a presentar esas torres, ¿sí? Entonces, era Norten, ¿sí? ¿Y cuál fue el problema? Que terminó diciendo, perdón, discúlpenme, no traigo ahorita el dato de eso, pero traigo a la persona que me apoyó y del proyecto que les va a dar mayor información. Y llegó el chamaco que había diseñado el proyecto realmente desde el principio y quitó dudas y liberó todo lo necesario para el tema de la torre. Pero el mismo dueño de la empresa, el mero mero, no tenía ni idea de lo que estaba presentando. Aquí aplica igual. Si nosotros estamos convencidos, conocemos el tema, lo traemos digerido y lo presentamos, vamos a darle certeza al inversionista para que diga, ah, los números me cuadran, ah, el retorno de inversión es positivo, porque ese tema es interesante. Estás prospectando sobre algo que tú consideras que se va a dar. Si dentro de la perspectiva que estás generando de tu proyección futura no da, pues dices, caray, algunos ajustes tengo que hacer en un punto o en otro para que dé, porque si no da y le presento a mi posible inversor y me dice, oye, está muy bien, pero el retorno de mi inversión se va a 15 años, nada más para recuperar lo que invertí, pues yo creo que no sería muy rentable esperar 15 años para que retorne el recurso que tú le invertiste, ¿estamos de acuerdo? Entonces dices, bueno, la tasa de retorno es muy lenta. O bien hay mucho riesgo, como lo veíamos en la clase pasada, ¿no? Y que a mayor riesgo, eh, mayor ganancia. A menor riesgo, menor ganancia, pero más seguridad. Ese tipo de factores, los financieros y los que hacen proyectos de inversión o van a invertir en alguna empresa, pues siempre, siempre lo van a estar bien al pendiente de él para saber si es o no rentable lo que tienen frente a ellos para poder invertir o no. Y aquí me viene mucho a la mente ese programa que sale en la tele, ay, ¿cómo se llama? En Sony, del tanque de los tiburones. ¿Sí? Y creo que se llama así, no recuerdo. Como no veo tele casi no, 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 pero ahí he escuchado uno, dos, tres programas de repente que mi mujer lo está viendo y sí, hablan mucho de eso, de la inversión, del riesgo, del capital, de la recuperación, de las ventas que se han tenido, de las ventas que se tienen prospectadas, de si el negocio es nuevo o está funcionando. Aquí aplica también para un análisis financiero de resultados, aplica principalmente un buen estudio de mercado, un buen estudio de los elementos técnicos, como lo vimos en clases pasadas, mecánicas de suelos, ambientales, ecológicos, lo que nos pida la autoridad, para después de todo eso, medir. Porque igual después de que hagamos todos los estudios, resulta que nuestro proyecto no es viable, pero
después de todos los estudios nos dicen que sí, pero hay alguna parte donde no es viable. Ubicación, como te comentaba, y la materia prima, el insumo con el que yo estoy trabajando, y la crisis económica en ese momento, muchos factores que pueden hacer que el proyecto no nos dé los resultados que nosotros querramos. Y eso va a implicar hacer algunas modificaciones y adecuaciones en los procesos para obtener mejores resultados. ¿Sale? Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Hay que analizar nuestro proyecto en San Juan, ¿sí? Y empezar a ver números, ¿sí? Todo esto es en prospectiva. No recuerdo, creo que por ahí vi en alguna red, alguno de estos programitas en Excel que ya te lo, no te digo, creo que sí, en algunas partes sí, y pues lo regalan o te lo facilitan para que tú lo puedas descargar Ajá. en Excel y tú puedas hacer análisis. Otros no, otros te mandan un teléfono de WhatsApp para que ahí les pagues. Pero si hay unos programitas en Excel que sí te brindan la posibilidad de que los descargues para hacer tus análisis. ¿Cuáles son? Son varios, pero no recuerdo en este momento. Si encuentro uno, te lo paso, donde haya ya un estudio y donde nos den una herramienta de evaluación para ponerlo. Los economistas son muy agarrados en ese sentido, ¿eh? Casi no se mochan. ¿O lo van a querer vender? Son economistas, van a querer dinero por él. Sí. Claro que sí. Ok, ok. Análisis. Ese, para también darle una buscadita, sería análisis financiero. mm, De proyectos de evaluación de proyectos de inversión o análisis financiero de proyectos de inversión, ok. donde vamos a ver el flujo, la evaluación de que ya tuvimos nosotros para... eh, el flujo es lo que nosotros vamos o pensamos invertir o queremos invertir para nuestro proyecto. Las Ajá. técnicas de evaluación o los elementos de evaluación son lo que hemos visto: el estudio de mercado, los estudios técnicos que nos pida la autoridad para la puesta en marcha del proyecto, la evaluación de la compra o renta de los terrenos, renta de una planta física ya existente, que me va a implicar lo que estuvimos viendo en el primer video, ¿te acuerdas? Sí, sí. Mobiliario, equipo, oficina, personal administrativo. Todo eso es lo que tiene que ver desde lo que es la construcción del flujo de efectivo, la inversión, las técnicas y el riesgo que me representa para de ahí determinar la posible variable de ganancia o de pérdida que yo pueda tener. Por ahí con ese concepto podemos vincular para hacer prospectivas. Son sistemas prospectivos. Recuerda que una prospectiva es algo que proyecto, no que existe. ¿Sí? Y nosotros Ok. estamos llenos de prospectivas, como estamos llenos de perspectiva. La perspectiva no se llama perspectiva porque la perspectiva puede ser de un elemento real o de un elemento irreal. Esa es la diferencia. Pues muy bien, mi estimadísimo Rogelio. ¿Comentarios, dudas, penas, aflicciones? Muy bien, pues vamos a seguirle con esto. Vamos a darnos un espacio de 10 minutos para un taco, ¿te parece? Muy bien, profe. Porque me imagino que tampoco has comido. Hemos más probado puras carreras. ¿Verdad que si andamos como con la galletita, con el piquito, como los pajaritos? Muy bien, Rogelio, un gusto, estamos al pendiente. Ahorita te dejo la actividad de la semana para que la subas. Muy bien, profe. Nos Gracias. vemos. Sale, bye.